Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana desde la Iglesia de Dios Adonai en Alajuela, Costa Rica. Para aquellos hermanos que nos siguen en las redes sociales, hoy estamos en una mañana hermosa donde el tema a compartir tiene que ver con el Espíritu Santo y la guerra espiritual. Vamos a dar también unos aspectos conceptuales en relación al bautismo del Espíritu Santo, que es tan importante en esta lucha espiritual. Hoy los voy a llevar al libro de San Mateo, el capítulo 3, versículo 11 y 12, y dice así: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hay una realidad, hermanos, que todo ministro, líder y creyente en Cristo debe de comprender. Que dentro del marco del servicio a Dios siempre tenemos que estar cubiertos con una vestidura espiritual. Inclusive el mismo apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les habla de una investidura que el cristiano debe ponerse, que es una armadura espiritual. Jesucristo mismo, cuando vino a la tierra, tuvo que ser investido del Espíritu Santo. Entonces, vamos a una pregunta. ¿Por qué se dice el bautismo? Se dice el bautismo de Juan. ¿Era del cielo o de los hombres? Eso está en Lucas 24. Bueno, dice aquí la escritura: el que me envió a bautizar con agua, está hablando Juan, él mismo me dijo: sobre quien veas, dice, descender el Espíritu, y que reposa sobre él, el mismo es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, a Juan le dan una referencia, que sobre quien él vaya a ver, que descienda el Espíritu Santo, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Y como nosotros sabemos, Juan, cuando ve a Jesús, lo ve como cordero, lo señala, y es ahí en ese momento cuando inclusive está en el Jordán, que desciende el Espíritu Santo sobre él. Entonces aquí ya vemos dos aspectos, y hay dos, podría decirlo así, hay dos conceptos muy definidos en relación a el bautismo. Uno, que es Juan el que bautiza con agua, y dos, que es Jesucristo el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, en la persona de Cristo hay dos ministerios bien definidos. Juan, cuando lo ve, dice: he ahí el Cordero. Recordemos que esto viene desde las épocas del Antiguo Testamento. Siempre ya el Señor le habló a Moisés de que las familias sacrificasen un cordero para expiación del pecado de su casa, y así consecuentemente hasta los líderes sacerdotes de la época. ¿Qué representaba ese cordero? A ese Mesías que iba a venir. Y esta es la función de este cordero. Este cordero viene en función de Salvador. Y luego, el otro aspecto.
Jesús no solamente es Salvador, sino que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, en el libro de los Hebreos 13:8, para entender este concepto, dice que Jesucristo, amados hermanos, es el mismo. Y no solamente el mismo que estuvo en el día del Pentecostés cuando fueron bautizados aquellos 120 hermanos, sino es el mismo de ayer, de hoy y aún en este siglo XXI. Entonces, Jesucristo en este momento se nos manifiesta como el Salvador, el Redentor, y también se nos manifiesta como el que bautiza con el Espíritu Santo. Todavía salva y bautiza con el Espíritu Santo. Dios le dio a Juan la palabra bautismo y también la imagen del acto. Dice en Mateo 3:11, yo en verdad bautizo en agua, pero Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, miremos, hermanos, lo que dice Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, o sea, lo confirma. Pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso está en Hechos 1:5. Y luego, en el día del Pentecostés, más o menos 10 años después, oiga lo que declara el apóstol Pedro. Entonces me acordé, quizás para usted que me está escuchando, 10 años es mucho. Pero vea que la palabra Dios la trae al corazón de Pedro y la recuerda. Y dice, entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo, Juan en verdad bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 11:16. Es decir, cuando nuevamente el Espíritu Santo cayó, en aquel momento, en aquel tiempo, muy semejante al principio. Entonces 10 años después Pedro dice hasta que me acordé, o sea que lo mismo que aconteció en Pentecostés está sucediendo en ese momento con Pedro 10 años después. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, y aquí es importante entender lo siguiente. El bautismo con el Espíritu Santo viene con la conversión y también o regeneración. Es decir, una persona para llegar a ser bautizada con el Espíritu Santo tiene primero que haber nacido de nuevo, ser alcanzada por la salvación que da nuestro Señor. Y también viene esa obra interna en el corazón de esa persona para regenerarle, que es transformarle a una vida completamente diferente. Entonces, la gente del mundo no lo puede entender. Y como dice la Biblia también en Juan 14:17, no le puede ni siquiera recibir. Porque el mundo, por causa de estar en una atmósfera pecaminosa, contaminada, el Espíritu Santo es tan santo, tan sagrado, que ellos, por su pecado, por su aislamiento de Dios, no pueden recibir la bendición del Espíritu Santo. Ahora, cuando el pecador acepta a Cristo como Salvador, reconociendo sus pecados, es bautizado con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Entonces, dice la Escritura, hablando Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, verso 13, porque por un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, y todos hemos recibido de un mismo espíritu. Entonces, ¿quién bautiza? Bueno, el bautizador es Cristo a través del Espíritu Santo. ¿En dónde? Usted lo recibe en la iglesia. Por eso es tan importante que los creyentes aprendan a tener ese anhelo de tener al Espíritu de Dios activado en su corazón. En el momento en que un cristiano acepta a Jesús, el Espíritu Santo ingresa a su vida, entra a su corazón. Ahora, ¿dónde existe el problema muchas veces de la cristiandad? Donde hay personas que se desarrollan más que otras. Aquí vamos
a ir viendo algunos conceptos. Entonces, miremos lo siguiente. La comunión con el Espíritu Santo, hermanos, no es un método. Y esto hay que aprenderlo muy bien, especialmente aquellas personas que están siendo introducidas en el ámbito del mover del Espíritu. El aspecto de la relación con el Espíritu Santo no es como agarrar una ecuación y un método, decir 2 más 2, no. Esto tiene que ver con una relación. Y cuando entendemos este principio, hay ejemplos de ministerios poderosos en el pasado que lo manifiestan. Uno de ellos, aquel gran predicador que Dios usó, Smith Wigglesworth. Otra que Dios usó tremendamente, la hermana Kathryn Kuhlman. Que fueron personas que Dios los utilizó a niveles muy elevados de lo que fue esa relación y esa comunión con el Espíritu de Dios, y cómo ellos fueron instrumentos para hacer cosas extraordinarias. Pero reitero, instrumentos, porque siempre el honor y la gloria es para el Señor. Ahora, ¿cómo cultivar esa relación? Entonces aquí es donde está el secreto. ¿Cómo cultivar esa relación? Bueno, número 1, hay que morir al ego, hay que morir al yo. Una persona que quiere ser usada por Dios, sea predicador, sea apóstol, sea como sea que usted se llame, sea líder de una iglesia, sea un diácono, sea quien sea. Para que usted pueda ser usado por el Espíritu Santo, hay que morir a nuestro ego. Ahora, dentro del servicio cristiano no pueden haber 2 voluntades. Cuando el Señor quiere usarte, Él te quiere usar al 100%. Él no va a negociar un 80%. Él te va a solicitar un 100%. Entonces, es un morir. Miremos aquel pasaje donde el Señor habla de que aquel que quiere seguir, dice, tome su cruz cada día. Es decir, hay que tomar esa cruz, hay que cargarla, hay que llevarla. Y entonces esa cruz habla de la negación, de mi negación. ¿A qué? A mis deseos, a mis desenfrenos, a aquellas cosas que lo que me van a traer es ni más ni menos que un apartarme de la comunión con el Espíritu de Dios. Entonces, si quiere realmente que Dios nos use, hermanos, tenemos que morir al yo. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto está en Filipenses 2:7. Entonces, ¿por qué esa decadencia en grandes ministerios? Bueno, todo va hacia esa línea. La comunión que debemos de tener y esa relación nuestra con el Espíritu de Dios tiene que ser muy cuidada. Es como una perla preciosa. No porque ya Dios me usó en un momento, me va a seguir usando igual si yo no tengo esa relación, esa comunión con Él. Si hay algo que tiene el Espíritu de Dios, es que Él nos va a demandar 24/7 estar en una relación, una comunión con el Señor. De ahí que el ministro, la persona, el líder, quien quiera que usted pueda pensar, que en un momento fue tremendamente usado y después usted dice, mira pastor, ya aquel gran predicador no es el mismo, o aquella predicadora. Bueno, todo eso es consecuencia de que han tenido descuidos muy fuertes en su vida. ¿Por qué? Porque puede ser que empezaron muy bien y Dios los comenzó a usar en milagros, en sanidades, en liberaciones, en predicaciones explosivas. Pero de la noche a la mañana comenzó a haber un declive. Y eso es el descuido de esa comunión con el Espíritu de Dios. El segundo aspecto, dice la Biblia, no apaguéis el Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:19.
no apagar el espíritu. Entonces, apagar significa irse, suprimir su influencia divina. El pecado, la duda y el resistirle al Espíritu Santo van a apagar el mover en la vida de cualquiera que quiera servir a Dios. Usted puede empezar muy bien, hermano. Usted pastor, usted líder, usted apóstol, como usted considera que se le puede decir. Pero si usted no guarda esa verdadera intimidad con Dios, usted no va a ser la persona, el instrumento, el canal que el Espíritu de Dios va a poder usar. Porque si hay algo que el Espíritu de Dios va a exigir, va a solicitar de nosotros como instrumentos, es que no lo apaguemos, que no nos aislemos, que no lo hagamos a un lado. El tercer aspecto, aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. El doctor Paul Yonggi Cho, que ya partió con el Señor precisamente en este año, él decía, cada vez que se iba a subir a un púlpito, este doctor Cho, recordemos que fue el que Dios usó para tener una de las iglesias más grandes del mundo. Y entonces decía Cho, cada vez que se iba a subir decía, vamos Espíritu Santo, vamos juntos, juntos podemos ayudar a estas personas, vamos. Qué hermoso, era una comunión, era una relación. Este hombre sabía a ciencia cierta que ese paracleto, ese amigo que estaba dentro de él, era el que le iba a impartir para bendecir a las multitudes que fueron miles de miles en todo este mundo. Entonces, hay que tener comunión con el Espíritu Santo. La Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu de Dios. Entonces, hay que cuidar nuestra conducta, hay que cuidar nuestra vista, hay que cuidar nuestras manos, lo que tocamos, hay que cuidar nuestro andar, por donde andamos. Si queremos ser usados por el Espíritu de Dios, usted tiene que guardarse y cuidar su vida. ¿Por qué? Porque oiga qué tremendo esto. El Espíritu Santo a usted y a mí de alguna manera nos reclama. A los hermanos que nos escuchan quiero decirles que a mí hace años me pasó la experiencia, siendo todavía bien joven, cuando estando en Ciudad de Panamá, el enemigo quiso seducirme a través de una mujer. Y cuando el Espíritu de Dios en mí se percató del peligro que corría, de una vez vino una fuerte reprensión a mi corazón y me dice, sabes, siervo, sabes, hijo, que tú me perteneces. Qué cosa más tremenda. En otras palabras, el Espíritu Santo, cuando le pertenecemos, Él tiene el derecho hasta de guardarnos y de cuidarnos y de reprendernos si no estamos haciendo correctamente las cosas. Entonces, hay una excelencia en relación al caminar con el Espíritu Santo, pero también hay una grandísima responsabilidad para toda persona, sea hombre o mujer, sea joven, cualquiera que quiera ser usado por Dios, tiene un compromiso muy alto. Entonces, vemos aquí lo siguiente, el punto número 4, rendirnos a Él. Entonces dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, aquí se complementa lo que estaba diciendo anteriormente, y todo vuestro ser, espíritu, el hombre interior, el alma, el hombre exterior, y el cuerpo, el de más afuera, sean guardados irreprensibles delante de Dios. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Esto qué representa? Bueno, representa que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. O sea, nosotros nos debemos a lo que este amo nuestro que se llama el Espíritu Santo ahora, el cual Jesucristo envió, es el que nos va a dirigir. Entonces, ya usted no se manda, ya yo no me mando. Mire, cuando existe esta comunión con el Espíritu Santo, se lo digo, amados hermanos,
hasta lo que usted se va a poner en su vestimenta, el Espíritu de Dios le va a dirigir. Hasta en su ropa externa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces Él, 24/7, va a estar en esa relación contigo, al punto que usted va a estar escuchando la voz del Espíritu de Dios en muchos aspectos que conciernen a su vida. Ahí el cuidado que debemos de tener en esta relación con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando hablamos del bautismo, y quiero hablar un poquito de esto, el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es un encuentro con Cristo. El ser bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo no es un encuentro con la iglesia, sino con el Espíritu Santo. Quiero que entendamos esto. Ahora, el ser bautizados en agua, y tomen la diferencia, el ser bautizados en agua no es un encuentro con el agua, sino con la iglesia. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, se encuentra con el mismo Señor Jesucristo. Cuando usted es bautizado en agua, recuerde que el bautismo en agua le hace a usted y le da el derecho de ser parte de la iglesia donde usted se está reuniendo. De ahí que todas las iglesias cristianas en el mundo, cuando alguien es bautizado, ya se le recibe como parte de esa membresía. Entonces son dos conceptos que definimos. El bautismo en el Espíritu Santo es un encuentro con Cristo, el bautizador. La imagen que Juan Bautista dio de este ministerio de Cristo es uno que se refiere a la total inmersión en el río. El candidato no recibe al río. El candidato que vino al Jordán tranquilamente, decididamente, irreverentemente se enterró en el río hasta que estuvo cerca del bautizador. Aquí se detuvo completamente y se rindió del todo al bautizador. Usted puede entrar en esta relación con Cristo en un rendimiento incondicional a que Él bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¡Qué bendición es esto, amados hermanos! Y esto lo encontramos también en el caso de los Hechos, como dice la Biblia en el libro de los Hechos 10:44, en la casa de Cornelio. Cuando llegó Pedro y cuando estaba él dando el discurso, dice que de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, fue una inundación, fue una inmersión poderosa de la gloria y la presencia del Espíritu de Dios en la casa de Cornelio. Ahora, miremos lo siguiente. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en Jesucristo. Hablarán nuevas lenguas y echarán fuera demonios. Entonces aquí es donde ingresamos al aspecto también importante de lo que es una confrontación espiritual. Amén. La Biblia dice, y aquí lo encontramos en Lucas 11:20, dice, versículo 19, voy a leer para entender mejor el enfoque. Pues si yo echo fuera los demonios, habla Jesús, por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces dice el 20, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces Jesús habla de una confrontación espiritual. Los fariseos le estaban diciendo que los demonios que Cristo echaba era por el príncipe de los demonios que se llamaba Beelzebú, o se llama Beelzebú. Pero Jesús les dice, no, yo echo fuera los demonios con el dedo de Dios. ¿Qué representa el dedo de Dios? Al Espíritu Santo. Entonces, los demonios salen. Es como cuando usted señala así, ¿verdad? Este señalamiento es autoridad. Autoridad.
autoridad. Jesús venía al fuera. Muchos en su tiempo fueron liberados de espíritus demoníacos por la autoridad de Jesús y a través del Espíritu Santo. Entonces, hay una guerra espiritual. Y una persona que quiere ministrar o servir en este campo para enfrentar las obras de las tinieblas, hermano amado, tiene que estar vestido del Espíritu. Tiene que estar vestido de su presencia. ¿Por qué? Porque aquí no calza la idea de que usted conozca toda la Biblia de memoria. El diablo se la sabe mejor que cualquiera. Aquí no cabe de que usted tenga una titulación, sea psicólogo, doctor, tenga PhD en lo que usted quiera tener, sea un gran doctor o lo que sea. Esto el enemigo no lo respeta. Aquí lo que respeta el enemigo es al hombre ungido, a la mujer ungida, que tiene una íntima comunión con el Espíritu Santo. A eso sí. ¿Por qué? Porque están vestidos, están revestidos de esa presencia, de esa cobertura espiritual. Entonces, no podemos enfrentar al enemigo con armas carnales. No, al enemigo se le enfrenta con armas espirituales, el cual el apóstol Pablo decía que son poderosas en Dios para derribar hasta argumentos. Recordemos que siempre el ataque del adversario es a la mente de la persona. Y cuando vienen aquellos pensamientos, es donde muchos son arrastrados. Por eso vemos el decaimiento de muchos ministerios, porque ellos se descuidan. Viene un pensamiento. Vemos el caso de David en el Antiguo Testamento. David tenía que estar en la guerra, dice la Biblia, pero se quedó en el palacio. Él se quedó a descansar. En ese tiempo de ocio vino el adversario con un pensamiento que lo turba al ver a una mujer desnuda. Dice la Biblia que tal es la turbación de David y el deseo, el desenfreno, la locura, porque eso lleva a eso. Siempre que esos pensamientos vienen, especialmente de lujuria, la persona se desenfrena, pierde el control. Al perder el control, David ya llama a la mujer. Se la traen al palacio. Y él, dice la Biblia, cae en adulterio con ella. De allí, de esa relación, nace un hijo. Y él quiere ocultar el pecado. Entonces llama al esposo de ella, Urías, y le dice que vaya y se acueste con su esposa porque no es tiempo de que él esté allá afectándose con los problemas de la guerra. No, que disfrute a su esposa. Y lo sorprendente es que Urías se queda en la puerta de su casa y no duerme con su esposa. Cuando le avisan a David, hermanos, oiga qué tremendo, inmediatamente él se confunde y él se turba y dice, no, yo tengo que ocultar esto. Entonces dice, no, la única opción es, mándelo otra vez a la guerra, y cuando está en el área donde es más dificultoso cuidarse de las flechas del enemigo, lo dejan solo para que muera. Qué terrible, qué tragedia. Y así lo hicieron con Urías. Y David cayó en ese terrible y espantoso pecado que fue tremendamente doloroso para el ministerio de uno de los hombres ungidos del Señor. Y así sucede muchas veces con los ministerios, con todos. Si no tiene esa comunión, si no tiene esa relación, esa intimidad con el Espíritu de Dios, día a día tiene un decaimiento espiritual. Y ya la persona ya no va a ser igual. Y aquí el Señor me trae otra vez otra enseñanza. Miremos el caso de Sansón. Sansón, aunque generalmente se le conoce como un hombre carnal, aún así Sansón era ungido. Y dice la Biblia que cada vez que venía el Espíritu Santo sobre Sansón, tenía una fuerza sobrehumana. Pero ¿qué sucede con Sansón? Que cae y otra vez a la misma ecuación. Una mujer fue el tropiezo. Y entonces aquella mujer,
dice la Biblia, llamada Dalila, cada día lo hostigaba y lo hostigaba para que le revelara de dónde venía esa gran fuerza. Es un hecho que al diablo no le agrada a los hombres ungidos, a las mujeres ungidas, y él tratará por todos los medios de hacerlos caer. Y en el caso de Sansón no fue la excepción. Y llegó el momento en que Sansón ya le revela y le dice: es que mi fuerza está en mis cabellos. Inmediatamente Sansón se duerme. Cuando se despierta, la mujer le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón pensó que iba a tener esa fuerza otra vez, ese ímpetu. Y nos damos cuenta que aquellos enemigos lo capturan y más bien lo apresan, lo dejan ciego, le sacaron los ojos. Eso es el pago de lo que el enemigo le da a aquellos hermanos amados que no toman en serio el llamado. Muchas veces la burla, muchas veces el señalamiento, la vergüenza, porque entre más elevado esté un ministro, entre más reconocimiento tenga, así es la caída, muy dura, muy fuerte, muy pesada. Por eso, cuando usted tiene una comunión con Dios, cuídela. Cuídela como un tesoro, cuídela como una perla preciosa. No deje que nadie se la quite, porque es un hecho que el adversario tratará ver en qué forma ensucia su ministerio, ensucia ese anhelo de servir su vida en relación a Dios. Entonces, para ir concluyendo en esta hora, el Espíritu de Dios siempre está en la disposición de utilizar al que así desea ser usado. Pero la pregunta que hago en esta mañana, en este día: ¿hasta dónde está usted, mi estimado hermano, o aquellos que ya reconocen que su ministerio ha decaído, que ya usted no ve esa obra extraordinaria del Espíritu por su vida? ¿Cómo poder levantar? Bueno, la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y alcanza misericordia, Dios lo levanta. Entonces, si usted, y conozco pastores, conozco líderes, conozco personas en las congregaciones que en un tiempo llegaron a ser poderosamente usadas por Dios, pero se descuidaron en su vida, así como sucedió con David, como sucedió con Sansón. Llegó el momento en que el enemigo les dio un golpe muy certero, pero Dios todavía puede restaurarles. Usted que me escucha a través de estas líneas de internet, puede ser usted un pastor, puede ser un líder. A lo mejor esta palabra va para usted en esta mañana. El Señor le dice: levántese, levántese, reconozca su pecado y apártese, y Dios lo va a restaurar. Igualmente, aquellos que están aquí en esta congregación nuestra, que desean ser servidos, o sea, utilizados por el Señor, que sea el Señor el que les dé ese bautismo de fuego, de unción. Bueno, humillémonos ante la poderosa mano de Dios y tengamos esa comunión. Entre más usted tenga esa rendición de su vida al Espíritu de Dios, usted va a ver un ministerio impactante. Y recuerde esto: evite la egolatría. La egolatría que tanto daño está haciendo a muchos ministerios, porque están en televisión, porque están con no sé cuántos seguidores. Hay personas que le dan tanta cabida hasta las estadísticas de quién tiene más seguidores, quién no. No, mis hermanos, eso delante de Dios es basura, eso no sirve. Lo que Dios desea de usted es que tenga una plena comunión con el Espíritu de Dios, y que entre más Dios te use a ti, usted se humille. Entre más Dios haga a través tuyo, tú te humilles. Y usted va a ver ahí la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Así que en esta mañana, amados hermanos, vamos a hacer una breve oración. Y le pido a los hermanos aquí presentes que se pongan sobre sus pies. Y usted que me sigue allí, si usted ha ofendido al Espíritu Santo en su vida, recuerde que la Biblia dice que está en nosotros.
si usted ha manchado su mente, si usted ha manchado su cuerpo. Tal es así que la Biblia dice que el que se acuesta a una ramera, un cuerpo es con él. Significa que hay una relación y una intercalación espiritual, que hasta poderes demoníacos de la persona con la que el hombre se acostó se puede transmitir. Entonces es un cuerpo con él o con ella. De ahí el cuidado que debemos de tener en nuestra relación con Dios y con la comunión con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dice nos cela, porque nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Así que haga esta oración conmigo. Señor, en esta mañana yo vengo delante de tu presencia reconociendo que he pecado, que he ofendido al Espíritu Santo y la santidad en mi vida, en mi mente, en mi cuerpo. Señor, yo quiero que tú me levantes, que tú me restaures. Yo quiero ser ese instrumento poderoso en tus manos, pero necesito esa restauración que viene de ti. Tu palabra, Señor, es clara, y en esta hora yo reconozco que te he fallado. Pero te pido, Señor, que devuelvas ese gozo del Espíritu, así como lo dijo David también, Señor. Cuando él te falló, él reconoció su necesidad. Y él dijo, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, que el Espíritu Santo me renueve, me levante, me restaure. Te pido que me des fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús. Gracias. Muchas gracias, amados hermanos, los que nos siguen por las redes, por internet. Esperamos que sea de mucha bendición para usted. Y hasta aquí llegamos con esta transmisión. El Señor les bendiga.